Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo de poder cada día meditar en su palabra. En esta oportunidad seguimos viendo de una forma rápida en el libro de Josué. En esta oportunidad el capítulo 20 y el capítulo 21. Dice el versículo primero del capítulo 20: habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Aquí vemos la ciudad de refugio. Jehová les recuerda a Josué la orden que le había dado a Moisés allí en Números, el capítulo 35, que cuando hubiesen conquistado la tierra prometida, debían señalar las ciudades de refugio para que reciban a alguien que por accidente cometió un homicidio sin intención. Para esto debían arreglar los caminos hacia esas ciudades para facilitar el acceso a ellas. No debían estar muy lejos de otras, no sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le dé alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte. Allí lo tenemos en Deuteronomio, el capítulo 19. Dice el versículo 3: arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí, y vivirá aquel que hiere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y le diera contra su prójimo, y éste muriera, que él huirá a una ciudad de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino, y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenían amistad con su prójimo anteriormente. El vengador debía ser el pariente más cercano de la víctima. Las ciudades de refugio fueron 6, y lo tenemos allí en el versículo 7 y 8. 3 al este de Jordán, Golán al norte, Ramot al centro y Becer al sur. Al oeste de Jordán en Canaán, Sedes, al norte Siquén, al centro, y Hebrón al sur. El homicida, al llegar a la puerta de una de esas ciudades, debía exponer su caso a los ancianos que estaban siempre a la puerta de la ciudad. Ellos debían darle una casa y los medios de subsistencia para vivir dentro de la ciudad. Los ancianos no debían entregar al homicida en manos del vengador sin haber averiguado si era culpable o si mató por accidente sin mala intención. El homicida debía quedarse en esa ciudad hasta que compareciera en juicio ante las autoridades locales, quienes debían investigar el caso y luego tomar una decisión. Si era culpable, debían entregarlo al vengador. Si el homicida era reconocido inocente por haber dado muerte a su compañero por accidente sin ninguna mala intención, lo hemos visto allí en Deuteronomio. El heridor inocente no debía salir de los límites de la ciudad, porque si salía y era encontrado por el vengador, éste le daba muerte. No se le culparía de ello. El homicida declarado inocente debía quedar en su lugar de refugio hasta la muerte del que fuese sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podía volver a su casa con seguridad. Pero si el sumo sacerdote, después de estos hechos, vivía muchos años, esto prolongaría el sufrimiento del homicida inocente por estar lejos de su familia y de su ciudad. Estos pasajes dejaron muchas enseñanzas al pueblo de Israel para demostrarle su amor y paciencia para con su pueblo, y que esperaban de ellos que le respondieran con amor y obediencia. Pero también nos deja una rica enseñanza para nosotros, los discípulos de Cristo. Primero, estas ciudades para nosotros son una imagen del Señor Jesucristo, quien con su obra consumada nos liberó de la culpa de nuestros pecados. Allí el Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo
8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitamos, estas ciudades son las ciudades de refugio para nuestras vidas. El Señor ha prometido un lugar allí en los cielos y Él va a cumplir lo que ha prometido. En segundo lugar, necesitamos ser prudentes como hijos de Dios. Por pura gracia, debemos pensar antes de hablar y orar al Señor pidiendo su guía antes de actuar. En tercer lugar, tenemos que Cristo nos ha dado plena libertad para acercarnos al trono de la gracia de Dios, para adorarle y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, que nunca dejemos de obedecerle en todo y adorarle hasta que nos lleve a la gloria que Él nos ha prometido. Allí en el capítulo 21, versículo 1, vemos también que su palabra allí nos dice: los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuese dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. En el versículo 43 de este capítulo dice de esta manera: dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado para dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y en el versículo 45 termina diciendo: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel, todo se cumplió. Aquí vemos las ciudades de los levitas, ya hechas las distribuciones de las tierras a las 12 tribus de Israel, y a los levitas no les fue dado un territorio propio. ¿Por qué? Primero, porque Dios había designado que la tribu de Leví, que ocupaba el tercer orden de la casta sacerdotal desde la salida de Egipto, le pertenecían por completo a Jehová en lugar de los primogénitos de Israel. Lo tenemos allí en Números, el capítulo 3. Los santificó, los puso aparte para servir a Dios. Los levitas debían cooperar con el sumo sacerdote, no solo organizando todas las actividades y fiestas que se celebraban en el tabernáculo, y también instruir al pueblo en el conocimiento del Dios Todopoderoso, en sus leyes, en su justicia y fidelidad, en cumplir sus pactos para que le amaran y de corazón servirle haciendo su voluntad. Y lo tenemos allí en Nehemías, el capítulo 8, versículos 7 y 9. Segundo, no les dio tierras propias para que sus mentes y sus corazones no estuvieran preocupados en las cosas materiales. Dios les habría de proveer por medio de los diezmos y primicias que el pueblo de Israel estaba obligado a consagrar a Dios. Los jefes de los padres de levitas se presentan ante el sumo sacerdote Eleazar, a Josué y a Josué, solicitándole se cumpla la orden que Jehová había dado a Moisés, de darle a los levitas una porción de tierra dentro de los límites de las otras tribus de Israel, y también una porción de sus ejidos, para que los familiares de los levitas tuviesen donde ubicar sus ganados y así cubrir sus necesidades económicas. Entonces los hijos de Israel, el versículo 13 dice, dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová. Las ciudades fueron designadas por suerte, y es posible que fue en el mismo sitio, en Silo, delante del tabernáculo, en este orden. Primero, los hijos de Israel, de Aarón, recibieron 13 ciudades, lo vemos en el versículo 19, entre ellas Hebrón y Gabaón. Segundo, los hijos de Coat tuvieron 10 ciudades, entre ellas Siquem, versículo 26. En tercero, los hijos de Gersón recibieron 13 ciudades, en el versículo 33. Y cuarto,
Los hijos de Merari recibieron 12 ciudades, lo tenemos allí en el versículo 40. En total recibieron 48 ciudades, y entre ellas estaban las ciudades refugio. Todas estas ciudades con parte de sus ejidos por los familiares de los levitas. Concluye con los versículos 43 y 45 y dice así: no faltó nada de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Este capítulo nos deja al menos dos enseñanzas. Llegado el tiempo, Dios cumplirá su promesa a su iglesia de vida eterna en la gloria de su santa presencia. Lo tenemos allí en Primera de Pedro, el capítulo 1, que dice así: bendito el versículo 3, bendito el Dios y de Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y el versículo 9 dice, 8 leamos, dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y segundo, tenemos que las ofrendas, que son parte de nuestras obligaciones, deben ser hechas como para el Señor, al compartir para el sostén de los pastores, de los misioneros, para que puedan continuar sus obras en los hogares de niños o de ancianos, para ayudarles en las escuelas evangélicas, en la formación espiritual, moral y académica de niños y jóvenes, y así honrar a nuestro Señor, dando algo de lo que Él en su gracia nos ha dado a cada uno de nosotros abundantemente. Hermanos, ¿cómo estamos ofrendando? Que el Señor nos ayude a poder ser coeficientes en esto de lo que Dios nos ha dado, para que con amor podamos sostener la obra que Él nos ha dejado en nuestras manos para la gloria y la honra de su precioso nombre. Que el Señor bendiga su palabra.